Muy bien, pues continuando con el programa del día de hoy, es el momento ahorita de presentar al doctor Francisco Rogel Ortiz. Él es médico neurólogo, es egresado del Instituto Nacional de Neurología del Distrito Federal, epileptólogo por la Universidad del Mediterráneo en Marsella, Francia. Démosle un fuerte aplauso al doctor Rogel, por favor. Pues antes que nada, buenos días. Un reconocimiento a ustedes que en sábado en la mañana y lloviendo están aquí. Yo he venido muchas veces al Teatro Clavijero y nunca había tenido oportunidad de estar en el estrado, así que gracias al Colegio de Medicina Interna por darme la oportunidad de subirme al estrado. Espero que la charla esté a la altura de las expectativas. Yo he preparado una charla que voy a intentar que sea interactiva, así que he preparado 3 casos clínicos que yo considero interesantes. Ustedes juzgarán. Y quiero que se tomen la molestia de participar en forma voluntaria. Lo que sí les pido que la respuesta sea concisa y no den otra conferencia a ustedes allá a la hora de la respuesta. Entonces, son 3 casos interesantes y pues en cuanto esté la presentación ahí empezaremos. Aquí, bueno, la charla la titulé Neurología y Medicina Interna porque la interrelación de la neurología con la medicina interna y viceversa es amplia, tiene puentes que son importantes a tener en consideración. Ok, aquí les presento el caso clínico, pongan atención. Se trata de un hombre de 78 años de edad. La primera consulta, como está señalado ahí, fue el 13 de abril del año 21. El motivo de la consulta, cefalea. Como antecedentes relevantes, realmente no tiene ninguno, no hay diabetes, traumatismo craneoencefálico, hipertensión, nada. Tuvo el antecedente de tabaquismo que lo suspendió hace ya mucho tiempo y alcohol, como la mayoría de nosotros, a nivel social. Como dato relevante, tuvo COVID en mayo del año anterior, al inicio de su patología. No hubo insuficiencia respiratoria aguda ni problemas mayores y el manejo fue a nivel domiciliario. Se recuperó al 100% de ese proceso infeccioso. Después, en el año de febrero del 21, en mes de febrero del 21, desarrolla un cuadro de artralgias y mialgias severas, persistentes, y él dice espontáneamente, fíjense, una especie de reumatismo, dice él. Es consultado por un reumatólogo que le indica prednisona 10 miligramos por día con una mejoría espectacular de esa sintomatología y un mes de evolución, que es el motivo de la consulta conmigo, un mes de evolución con cefalea, que él la describe bifrontal, es decir, en ambos lados de la cabeza en la porción anterior, persistente, que es desde leve hasta severa, no se acompaña de náusea, vómito, ni fiebre y no hay datos focales. Él también refiere espontáneamente que le duele la mandíbula al masticar, y así lo dice, y por eso lo puse ahí entrecomillado, que siente las venas temporales saltonas y se siente sin energía. El examen neurológico es completamente normal, incluso fondo de ojo, no tiene signos meningios. De acuerdo a ustedes, ¿cuál podría ser la etiología más probable de este cuadro? Ahí están las alternativas: una neoplasia primaria del sistema nervioso, metástasis, un síndrome post-COVID, un hematoma subdural u otra patología. ¿Alguien quiere opinar? Y si dicen otra patología, sería importante que me dijeran cuál. Tienen un minuto. ¿Cómo? ¿Arteritis de células gigantes? ¿Así de plano? Ok, sí. Entonces es para ti la opción E y la patología sería una arteritis de células gigantes. Ok. ¿Qué estudios le solicitarían a este paciente? Una resonancia cerebral, una tomografía de encéfalo, le harían una punción lumbar, un gamagrama óseo o le pedirían otros estudios, y si es así, ¿cuáles le pedirían? ¿Una biopsia? ¿De dónde? De la arteria temporal. Muy bien. Excelente alternativa. ¿Le realizarían ustedes alguna maniobra clínica o
¿Buscarían algún dato específico en este paciente? Exactamente, buscar eso, endurecimiento y dolor a la palpación en las arterias. Antes de continuar, miren, aquí les presento este excelente cuadro de Caravaggio, Michelangelo Merisi, un tratamiento radical de la cefalea. Todos los pacientes a los que se les da este tratamiento, todos se alivian y ninguno presenta quejas contra ustedes. Se le hizo una tomografía simple y contrastada de cráneo que evidentemente resultó normal y como ustedes señalaron, los laboratoriales, fíjense lo que mostró, una hemoglobina de 11 gramos, una velocidad de sedimentación globular sumamente elevada, una reacción de una PCR también muy elevada y en el examen general, como señalaba Antonio, tiene un aumento de volumen muy acentuado, con induración y dolor muy intenso de la arteria temporal del lado derecho. Aquí les presento la imagen. Esa imagen, digamos que es típica. Cuando uno la ve, vean cómo la arteria la podemos seguir desde aquí, gorda, con dilataciones como saculares, y vean cómo se va hasta acá. Entonces es una arteria temporal muy, muy gorda, indurada y dolorosa. Y el diagnóstico, pues obviamente, como bien y acertadamente lo dijeron, es una arteritis de células gigantes. La cefalea, el motivo de presentar este caso es recalcar la presencia de cefalea en la persona de edad avanzada. La cefalea en la tercera edad es una entidad frecuente, se ve tanto en la consulta de medicina interna como en la de neurología. Lo importante a recalcar aquí es que las etiologías pueden ser múltiples. La organicidad en este tipo de entidades es frecuente. ¿Y qué cosas consideraríamos como banderas rojas? Es decir, como datos que nos deben alertar de que la entidad puede ser un proceso serio. Las que están ustedes viendo allí. Cuando no hay una historia de cefalea previa, la intensidad, aunque la intensidad debe ser tomada con reservas, porque recuerden que está muy supeditada a la estructura psicológica de la persona, ¿no? A veces la persona dice, en general la persona dice, tengo un dolor horrible, la cabeza me explota, no puedo ni dormir, y el esposo dice, no, doctor, sí duerme, está toda la noche dormida y roncando, ¿no? El hecho de que haya náusea, vómito, fiebre o síntomas focales, desde luego son datos de alarma. La presencia de crisis convulsivas, indudablemente, y la alteración de la conciencia. Ahora, la verdad de Perogrullo, ¿verdad? La famosa verdad de Perogrullo. En medicina lo frecuente es frecuente y lo raro es raro. ¿A qué hago alusión con eso? A que la presencia de arteritis temporal como una entidad causante de dolor de cabeza es rara, pero ustedes también la van a ver. Yo he diagnosticado quizás a lo largo de mi pues ya dilatada carrera, tengo ya 37 años de ser neurólogo, unos 20 o 25 casos de arteritis temporal. Y déjenme decirles que prácticamente ninguno había sido diagnosticado previamente. Entonces aquí lo diagnosticaron inmediatamente. ¿Por qué frente al paciente no lo hacen? No estoy diciendo de ustedes, no, sino en términos generales. La arteritis de células gigantes, antes llamada arteritis temporal, es una, como ustedes lo saben sobradamente, es una vasculitis autoinmune sistémica, es decir, no está constreñida al territorio temporal. Se llama así porque la sintomatología más notable es a nivel de la arteria temporal indurada. Su presentación es exclusivamente en la tercera edad. El síntoma pivote es obviamente la cefalea, como lo vieron en este paciente, pero el problema fundamental de la arteritis temporal o de la arteritis de células gigantes, y por el hecho que implica una pues, relativa urgencia neurológica, es el alto riesgo que representa de pérdida visual. ¿Por qué? Porque se afecta el sifón carotídeo también. Hay una arteritis allí y recuerden que la arteria oftálmica, la arteria que nutre al ojo, nace allí, exactamente en el sifón carotídeo. Entonces,
la arteritis la puede afectar y el paciente pierde la vista. Y déjenme comentarles y subrayar algo. Una vez que se presenta la maurosis, es prácticamente irreversible. Aunque ustedes le den bolos de metilprednisolona como tratamiento de rescate, lo más probable es que el paciente no va a recuperar o va a recuperar muy poco de la función visual. Entonces, por lo tanto, uno tiene que sospecharla, porque recuerden que aquello que no lo sospechas, no lo vas a diagnosticar nunca. ¿Cómo se establece el diagnóstico de la arteritis temporal? Pues como lo hicieron ustedes, con los datos clínicos. La clínica, aún en estas épocas de modernidad, la clínica sigue siendo fundamental en todas las áreas de la medicina. Déjenme decirles entre paréntesis que yo una vez hice un ejercicio cuando era R3 de neurología y que nos estábamos preparando para el examen del Consejo Nacional, y yo les presentaba a los compañeros imágenes de tomografía o de resonancia sin datos clínicos, y el error diagnóstico es enorme. Entonces, aún la resonancia, no crean ustedes, no tengan la expectativa de que la resonancia les va a dar el diagnóstico. Si no tienen un fundamento clínico, difícilmente será. Entonces, la clínica es de importancia capital, desde luego la exploración física, los datos de laboratorio, la neuroimagen, que es para excluir patología. No siempre se hace, depende si el cuadro es muy clavado como este paciente. A este paciente se le hizo la tomografía previo a que yo lo viera, es decir, él ya llegó con la tomografía. Y fíjense que esto es un aspecto interesante, el ultrasonido. El ultrasonido de la arteria temporal tiene un alto valor diagnóstico en los casos de arteritis temporal y de hecho casi no se hace ya la biopsia. Yo he biopsiado solamente a 2 pacientes que han tenido un cuadro que digamos es sospechoso pero no así categórico, porque recuerden que la biopsia de la arteria temporal tiene ciertos riesgos, ¿sí? Y además puede que el segmento que tomes no esté afectado y el patólogo te diga arteria normal. Entonces es importante evaluarlo. El tratamiento clásico y único hasta antes del advenimiento del tocilizumab han sido los esteroides. Los esteroides son como una varita mágica en el caso de la arteritis temporal. La remisión de la sintomatología clínica es prácticamente instantánea. Pero, ¿cuánto tiempo se debe usar los esteroides? No hay una regla. Es decir, tú tienes que manejar al paciente de acuerdo a los datos clínicos y una vez que ya empieza la remisión, que se quita el proceso inflamatorio, tienes que decidir así como basado en tus conocimientos, en tu experiencia y un poco en el azar, en qué momento le vas a quitar los esteroides, porque el riesgo de recaída es alto. Además, ustedes pues saben todos los efectos negativos que tienen los esteroides. Entonces, recientemente ha aparecido este medicamento, el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra interleucina 6 y que es de alta eficacia en la arteritis temporal, sobre todo cuando ha tenido recaídas después del uso de esteroides. Aquí les presento este artículo. No, eso le dio el reumatólogo. No, yo le di 75 miligramos de prednisona. Recuerden que como está señalado ahí, mejoraron la sintomatología polirreumática, pero la arteritis temporal siguió tal cual. Ese fue el motivo de que fue conmigo después de que lo ha visto el reumatólogo. Entonces, la dosis de esteroides, abundando en lo que pregunta Antonio, es alta. Generalmente en el rango de 50 a 75 miligramos de prednisona por día. Y una vez que la sintomatología se alivia, uno debe ir reduciendo gradualmente hasta encontrar una dosis de sostén que puede ser 5 o 10 miligramos. Y ya el momento de quitarlo, eso va a ser una decisión que no siempre es fácil y que hay que consultar con el paciente y especificarle claramente que existe el riesgo de recaída para que esté pendiente. Y el seguimiento es clínico y con los exámenes de laboratorio. Aquí, como está señalado, el ultrasonido craneal reduce la necesidad de biopsia y es de alta eficacia diagnóstica. Las pruebas, los aspectos claves a remarcar en una arteritis temporal es que
el ultrasonido no invasivo en conjunción con la clínica está reduciendo la necesidad de biopsia de la arteria temporal y hace un diagnóstico bastante seguro de arteritis de células gigantes. Por más de medio siglo, como les decía, el único tratamiento efectivo han sido los esteroides, pero ahora ha aparecido el inhibidor de interleucina 6, el tocilizumab. Aquí les presento unas imágenes de ultrasonido tomadas de ese mismo artículo. Yo no he tenido oportunidad de hacer, a este paciente yo no le pedí ultrasonido, el cuadro era tan clavado clínicamente que me decidí por el manejo en base exclusivamente a los datos clínicos y de laboratorio. Pero aquí en la imagen de arriba ven ustedes una arteria temporal normal, con la pared normal, y aquí ven una arteria con la pared sumamente gorda, vean el espesor de la pared, la luz del vaso considerablemente reducida, y este le llaman el signo del halo. Esta es la luz del vaso y la pared sumamente engrosada, compárenla con esta. Y aquí está la imagen del mismo paciente aproximadamente 2 meses después de haberle iniciado el tratamiento con esteroides. Vean cómo ya la arteria temporal prácticamente no se percibe. Este paciente, como complicación por el tratamiento por los esteroides, desarrolló herpes bucal severo, y después del tratamiento del herpes, bueno, de un herpes intercostal, desarrolló un herpes intercostal y después tuvo candidiasis oral. Entonces el paciente estaba harto, todo el tiempo llega. Después, las primeras consultas después del alivio de la arteritis, pues estaba encantado, ¿no? Pero después, conforme fueron apareciendo las complicaciones que se dieron aún con dosis bajas de esteroides, el paciente estaba muy molesto. En ese entonces, pues, le planteé la posibilidad de usar el anticuerpo monoclonal, pero ya no volvió a consulta. Doctor, posterior a la pandemia, ¿ha aumentado la incidencia de este padecimiento? No. Es difícil decirlo, pero yo tengo la impresión de que no. La arteritis temporal es una entidad que ha existido desde siempre y se ha subdiagnosticado. Es decir, muchos pacientes los catalogan pues, de otras causas de cefalea. Incluso se llegó a decir que por el aspecto de histocompatibilidad de nosotros los mexicanos no teníamos arteritis temporal, pero pues es evidente que existe. Ahora, el síndrome post-COVID, que se los puse ahí como alternativa diagnóstica. El COVID es un virus que da un montón de complicaciones a nivel neurológico, muchas, incluido cefalea, un síndrome que se llama como de obnubilación, como de estar en las nubes, que el paciente llega y les dice, doctor, después de que me dio el COVID me siento como atarantado. Recuerdo muy bien una odontóloga que me fue a ver con esa queja así tal cual, y ella dijo, doctor, es que yo después del COVID siento que no estoy bien, que ando como en las nubes, como atarantada, como medio perdida. Hasta mis hijos me dicen, oye mamá, ¿qué te pasa? Y le hicimos una resonancia y tenía lesiones de la sustancia blanca bifrontal. ¿De qué origen? Es difícil saberlo porque las lesiones de la sustancia blanca a veces son muy elusivas en cuanto al diagnóstico. ¿Alguna otra duda o pregunta o comentario antes de presentarles el siguiente caso? ¿No? Ok, continuamos. Aquí les presento esta maravillosa, realmente maravillosa escultura de Lorenzo Bernini, Psique y Cupido, la conjunción de la inteligencia y la pasión. Obviamente cuando todavía estamos jóvenes vence siempre la pasión. Cuando ya estamos en la tercera edad, pues vence el aspecto intelectual. Este caso lo titulé Se tira el agua y ustedes van a ver por qué. Es un hombre de 82 años, ganadero. La primera consulta fue en abril de este año, acompañado por su hija. 4 semanas antes, hacia las 4 de la tarde, estando con su hija, dijo que veía que escurría el agua de un tanque. La hija estaba con él y señala claramente que no había ningún escurrimiento, pero él insistía, repetía, ¿no ves que se está tirando el agua? Ese evento, dice la hija, que duró aproximadamente 5 minutos y no tuvo ninguna otra sintomatología. Más tarde, estando en la sala, empezó a quejarse de que veía un panal de abejas, pero ahí no pudieron establecer la duración. Sí, dicen que duró un buen rato, pero
No pueden establecer cuánto porque cuando empezó estaba solo y ya después de un rato continuó con las manifestaciones, entonces no fue posible para mí establecer cuánto había durado. Vean lo interesante que sigue a continuación. Una estuvo de ahí asintomático y una semana más tarde despierta a las 5:30 de la mañana buscando un freno de caballo. Y simultáneamente lo notaban inquieto, desesperado, confuso. No hubo pérdida de la conciencia, no hubo crisis convulsivas y de nuevo no se puede establecer la duración por obvias razones, ¿no? Si el paciente se para en la madrugada, es difícil saber cuánto habrá durado. Como antecedente sumamente relevante, este paciente tiene el historial de 2 hermanos muertos con enfermedad de Alzheimer y un hermano vivo aún, pero también con enfermedad de Alzheimer. A este paciente hace 15 años le dio un MBC con hemiparesia derecha y se recuperó por completo. No tiene diabetes ni hipertensión arterial, se le puso un marcapaso cardíaco hace un año por un bloqueo auriculoventricular, tiene una hipertrofia prostática benigna, digamos que es el típico anciano con varios tipos de patología. Toma varios medicamentos, Norfenón, Eliquis, Angiotrofin, Tamsulosina y Contumax. La presión arterial normal, la frecuencia cardíaca normal, rítmico y sin soplos, y una alteración importante de memoria reciente sin datos focales de ningún tipo. Aquí les doy estas alternativas. ¿Cuál de ellas consideran ustedes que puede ser el diagnóstico más probable en este paciente? De nuevo tienen un minuto para pensar. ¿Alguien? Andrés, ya te cayó bola negra. ¿Sí? Ok. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien hoy que habló por allá atrás? ¿Cómo? La D, las crisis epilépticas. Duró más de 5 minutos el evento. ¿Sí? ¿Cuánto duran las crisis epilépticas habitualmente? En el 94-95% de los casos duran menos de 2 minutos, pero les acepto la alternativa. Es buena. ¿Cuál estudio le harían ustedes a este paciente? Andrés, de nuevo. ¿Y las otras no? Por ejemplo, ¿tú crees? La resonancia no, porque tiene un marcapaso. Entonces, ven cómo hay que tomar en cuenta todas las alternativas que el paciente tiene en los datos clínicos. ¿Un electroencefalograma? ¿Sí? Ok. Aquí les presento el electroencefalograma. Tú mismo, Andrés, puesto que ya te puse la bola negra a ti. ¿Le encuentras algo a este electro? Tengo otras imágenes, ¿eh? Esta es la primera, la segunda y la tercera. Sí, claro. Es una página de electro. Ándale. Bueno, les facilito el camino, miren. La interpretación del electro, el electro es una herramienta compleja de interpretar, pero se puede simplificar. Para ustedes que son internistas, estas primeras 8 derivaciones son los cables que están colocados en el lado izquierdo de la cabeza. Estos que tienen la letra Z son los cables que se colocan a nivel central. Y estos otros 8 que tienen números pares son los cables del lado derecho. De manera que aquí arriba es la mitad izquierda, la región central y la mitad derecha. Y lo que estamos viendo aquí es un electroencefalograma claramente anormal. Desde la primera página me voy a regresar. En esta primera página vean cómo resalta una asimetría entre lo que ven en un lado y otro. En condiciones normales el electro debe ser completamente simétrico, es decir, lo que ven de un lado debe verse del otro. Entonces vean cómo aquí hay una asimetría porque aquí hay actividad más lenta y una que otra onda puntiaguda. Normalmente el ritmo debe ser sinusoidal, es así como endomito, ¿sí? Y aparte de la asimetría entonces vemos esas ondas, pero son discretas. Con esas yo no me atrevería a decir tiene epilepsia, ¿verdad?
pero aquí lo vamos viendo ya más acentuado, y aquí vemos un brote de actividad teta bien focalizado. Vean cómo lo que ustedes ven aquí no está en este lado, y aquí es mucho más evidente. Aquí tiene una punta lenta claramente focalizada en la región temporal o temporofrontal del lado izquierdo. Entonces, el diagnóstico, antes de ir al diagnóstico, les voy a presentar ahora las imágenes de tomografía. Para ya no abrumar a Andrés, Antonio, si quieres lucirte, les voy a pasar varias imágenes, son creo que 4 o 5 imágenes. Antonio. Ok, atrofia cerebral y crecimiento de los ventrículos laterales. Pero hay otra cosa más, miren, efectivamente hay atrofia. Vean cómo aquí vemos dilatación del espacio subaracnoideo en la cisura de Silvio, pero aquí tiene un infarto. Aquí tiene otro adyacente al ventrículo, vean. Aquí tiene un infarto, aquí tiene otro pequeño infarto lacunar y tiene leucoaraiosis. Recuerden que la leucoaraiosis es esto que ustedes, ahí ven claramente el infarto, Antonio, mira, en la cabeza del caudado del lado izquierdo. Compagina perfectamente con el cuadro electroencefalográfico. Y esto es leucoaraiosis, miren, esta imagen hipodensa que ven ustedes alrededor de los ventrículos. Recuerden que la leucoaraiosis es un cambio isquémico crónico. Déjenme ver el reloj, cómo voy. O ustedes díganme cómo voy. ¿Bien? Ok. Entonces aquí estamos viendo un hallazgo de leucoaraiosis. Por lo tanto, el paciente tiene una patología vascular muy severa. Y el diagnóstico, como dijo bien Andrés, son crisis epilépticas focales sin alteración de la conciencia. ¿Por qué focales? Por la manifestación visual. Pero es difícil en este paciente decir si el origen es focal occipital o en el ángulo, en el pliegue curvo donde se integra, porque las alucinaciones eran muy complejas. Y cuando es la zona visual primaria o secundaria, lo que da son imágenes como flashazos o colores o eso. Difícilmente se presenta una manifestación visual tan compleja como en este paciente. ¿Sí? Eso no es habitual de ver. Eso hace también muy interesante este caso. El diagnóstico en este paciente pues es una epilepsia del anciano con un patrón de crisis focales, probablemente visuales, sin generalización. Secundario a enfermedad vascular cerebral. La patología de la epilepsia del anciano es una patología muy frecuente porque afecta a un porcentaje grande de población que cada vez, Chihuahua, que cada vez es más frecuente la longevidad. Es decir, se acordarán que teníamos la imagen de nuestros abuelos sentado en la mecedora, ahí arrugadito, y era un tipo de 60 años, ¿no? Ahora un tipo de 60 años anda en el bulevar corriendo y persiguiendo a las gallinas, ¿no? Entonces, hay un cambio marcado. Ahora, cuando yo volé la primera vez a Europa, iba yo leyendo el periódico, el ABC, el País, y fui viendo las esquelas funerarias y vi que decía, fulanito de tal, 90 años, sutano, 100 años, fulanito, 70 años, sutano, 60 años. Ah, chingado, se murió un chamaco. Entonces, el grupo etario del anciano es un grupo con características especiales y eso hace que la epilepsia del anciano revista interés. ¿Cuál es la etiología más frecuente de la epilepsia en el anciano? Los eventos vasculares cerebrales, efectivamente. Con mucho, más del 50% de los casos de epilepsia en el anciano se deben a enfermedad vascular cerebral. El incremento notable en la incidencia de la epilepsia con la edad está representado en esta gráfica o en estos resultados de un trabajo que les presento aquí. En sexagenarios, 11 por 1000. En septuagenarios, 12 por 1000. En octogenarios, 13 por 1000, contra 9 por 1000 en población general. Entonces, como ven, hay un aumento notable de la frecuencia.
el tipo de crisis, la mayoría de las veces son crisis focales. ¿Por qué? Pues porque el daño es focal. Incluso muchas veces que vemos cuadros de epilepsia que parecen generalizados, realmente son focales que se generalizan muy rápidamente. O sea, recuerden que la epilepsia del lóbulo frontal tiene la particularidad de generalizarse rápido, instantáneamente, es decir, inicia la crisis y prácticamente en forma instantánea el paciente da un grito y cae al piso y se convulsiona, pero con frecuencia en el electro vemos datos focales. Aquí está la cita de la cual está tomado estos datos. ¿Cuál fármaco antiepiléptico es la primera elección en las crisis epilépticas del anciano? Salas. Levetiracetam. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, pues se equivocaron todos. ¿Valproato? También te equivocaste. Todos se equivocaron porque miren, vean lo que dice ahí. La medicación anticrisis ideal en los pacientes ancianos no existe. No existe. ¿Por qué? Porque se debe hacer un abordaje personalizado al tratamiento basado en características individuales y es necesario dar el tratamiento óptimo. Déjenme decirles en descarga de ustedes que efectivamente el levetiracetam se ha considerado el fármaco de primera elección actualmente. Ha pasado por un proceso. Inicialmente se decía que era la carbamazepina. En el trabajo de los pacientes, de los veteranos de guerra, de la administración de veteranos, se dijo es la carbamazepina cuando teníamos solamente los antiepilépticos como fenobarbital, fenitoína, etc. Después, un trabajo de Martin Brody de Irlanda, dijo no, es la gabapentina el medicamento para los ancianos porque es el más eficaz y es el que menos efectos da. Después surgió que no, que era la lamotrigina y después el levetiracetam. Y este es el consenso actual de la revista Epilepsia, de un trabajo bien reciente. No existe un fármaco que tú puedas decir, este es el ideal para todos los pacientes ancianos. Si bien es cierto, el levetiracetam es una opción muy buena, definitivamente, porque tiene pocos efectos negativos, pero no pierdan de vista que puede producir ansiedad, trastorno de inquietud, ansiedad e incluso trastornos psicóticos. Y si el paciente ya tiene una patología vascular cerebral, es más probable que suceda. Pero la mayoría lo toleran bien. Y como consejo, aunque se dice que el levetiracetam es muy bien tolerado, yo les recomiendo que lo inicien siempre a dosis bajas y que hagan una titulación lenta, aunque otra vez volvemos a lo teórico. Teóricamente el levetiracetam se puede indicar de entrada a dosis altas sin mayor problema, pero no es cierto. Sí da en las personas de edad avanzada sueño, mareo, sedación y los puede poner atarantados. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este caso? ¿No? Sí. Sí. Eso es bien interesante. Es una opinión. Sí, claro. En la historia bíblica se habla de los profetas. Sí. Yo soy ateo a priori, ¿eh? Sí. Pero he leído la Biblia. Dicen que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Entonces, se habla de que los profetas veían chispazos, etcétera, etcétera, ese tipo de situaciones. Y habla de individuos viejos. Sí. Ahora, aquí la pregunta es, ¿podría yo pensar que aquellos tenían epilepsia? Tendría yo que hacerles electroencefalograma. Pero sí es una buena alternativa porque finalmente, recuerden que incluso en la Biblia está el episodio de la conversión, de la curación del niño epiléptico, ¿no? Que la retrata muy bien, por cierto, Rafael Sanzio, en un cuadro que se llama La Transfiguración, que está en el Vaticano, y que se ve el niño con la crisis frontal así estirado y el papá lo está sosteniendo para que lo curen la epilepsia. Y hay varios. Están también los episodios de las curaciones de epilépticos de San Ignacio de Loyola, que está también representado en un cuadro de Rubens que está en la Pinacoteca Nacional de Austria, para que lo visiten. Al cabo que sale barato ir para allá.
Este cuadro maravilloso se los presento porque, para despertarlos, ¿no? Porque ya que los estoy yo aburriendo, pero bueno, despertar a los varones, porque las mujeres, pues, bueno, pero pueden admirarla, ¿no? La sensualidad de este cuadro es maravilloso, es de un pintor francés poco conocido, Adolphe René Lefebvre, y el cuadro se llama La Bacante, es decir, la sacerdotisa de Baco, y se ve por qué era, ¿verdad? Y aquí está aunado tres cosas en este cuadro. La uva, que hace alusión al vino, las flores, que hacen alusión a la belleza, y la sensualidad de la mujer, porque recuerden que Baco era el dios de la sensualidad, no solo del vino. Los puede uno maridar y es todavía mejor. Finalmente les presento, ¿me da tiempo de presentarles este caso? ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces vamos con este caso. Este caso es una mujer de 40 años, diestra, secretaria. Esta la vi cuando yo todavía estaba trabajando en el Seguro Social, ya hace algunos abriles. No tiene antecedentes importantes, como pueden ver ahí, no es diabética, no hipertensa. Como antecedente sumamente relevante, tuvo tuberculosis pulmonar hace 11 años, pero recibió tratamiento completo en el IMSS por un año, con supervisión médica periódica, y fue dada de alta por curación clínica y radiológica. Inicia el padecimiento 4 semanas antes de ingresar al hospital, con malestar general, astenia, adinamia, fatiga, hiporexia y una pérdida ponderal muy marcada. El 24 de enero presenta convulsiones generalizadas en 3 ocasiones, seguido de deterioro del estado mental. Es valorada por varios médicos extrainstitucionalmente y le indican cefalosporinas intramuscular y quinolona oral, pero no hay ninguna mejoría del cuadro clínico. Al contrario, la paciente presenta un deterioro todavía mayor, se torna indiferente a los estímulos y finalmente desarrolla un cuadro de estupor. Entonces es traída a urgencias del hospital. Ahí en urgencias le realizan estos exámenes generales y la ingresan a piso de medicina interna, para recalcar la importancia de la relación entre la neurología y la medicina interna. La describe la nota del internista, la describe muy pálida, delgada, con un cardiopulmonar sin ninguna alteración. Y en la exploración neurológica lo que aquí les pongo es lo único que estaba en la nota, no estoy escamoteando nada. Somnolienta, muy somnolienta, no responde al hablarle, y al estímulo doloroso se queja y lo retira, mueve las 4 extremidades. Es lo único que dice la nota en cuanto al examen neurológico. Reportan un examen de orina con una infección de vías urinarias. Le inician tratamiento con imipenem intravenoso y le solicitan un ultrasonido abdominopélvico que reporta una litiasis renal derecho, un mioma uterino y un tumor quístico en el ovario derecho que mide 10 centímetros. Entonces, a raíz de este hallazgo le piden determinación de antígenos de cáncer oculto y encuentran una elevación ligera del CA19-9 y del CA125 y le piden una tomografía de encéfalo, que a continuación les presento. Voy a avanzar poco a poco. Me regreso. ¿Quieren ver las imágenes otra vez? A partir de aquí empezamos. Este es un corte a nivel de fosa posterior. La tomografía, como pueden ver, está angulada, muy angulada. Aquí vemos el peñasco del temporal y acá no lo vemos. Vean cómo los globos oculares no están a la misma altura, pero la tomografía es valorable. Entonces aquí estamos viendo la protuberancia, el cuarto ventrículo y el cerebelo y parte del lóbulo temporal. Obviamente no les voy a decir lo que se ve, eso tienen que verlo ustedes. Aquí estamos ya a nivel del tercer ventrículo, que es esto que ven aquí. Vemos la cisterna perimesencefálica y parte del cuerno occipital del ventrículo. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Ahora un corte coronal. Otro corte coronal. Y un corte coronal más.
¿Alguien quiere opinar con respecto a la tomografía? ¿Aquí? 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 Ok, muy bien. Ok, ahora, con los datos clínicos de laboratorio, de ultrasonido abdominal y de tomografía cerebral, ¿cuál consideran ustedes que es el diagnóstico más probable en esta paciente? Tienen un minuto, aquí sí se lo pueden tomar. Ajá. ¿El cuadro clínico? Sí. Sí. Ahí está el cuadro clínico. ¿Podrías hablar un poquito más alto, doctora, por favor? Ajá. Sí, claro. Antecedente de la tuberculosis. A pesar de que fue declarada A pesar curada de que clínica fue y declarada radiológicamente. curada. Ok, muy bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿No? A ver quién. Ya voy a avanzar hacia donde están las opciones, ¿sí? Si no tienen inconveniente. Buenos días a todos. Buen día. Aquí llama la atención, si nos podemos ir al caso clínico, por favor. ¿Otra vez? Ok. Sí, bueno, es que aquí. Llama la atención, no tenemos resultados de laboratorio, llama la atención la pérdida de peso de 10 kilogramos, ¿sí? La hiporexia, fatiga. Si podemos avanzar, por favor. Yo no estoy de acuerdo con la tuberculosis, ya está curada, no tenemos exámenes generales. Hubiera sido muy importante también ver cómo salía, por ejemplo, la biometría, la química, las pruebas de función hepática. ¿Están normales, doctora? Todo normal, Sí, ok. todo eso que está señalado aquí, Muy bien. no les puse los resultados para no embromarles con más Sí, datos, pero todo dice estuvo muy normal. delicada palidez de tegumentos, no sabemos, ¿verdad?, qué tanto tenemos de la biometría para saber también qué tipo de conducta tomar, si se va a transfundir, para saber también qué conducta, si podemos avanzar, por favor. Yo para ahí me iría yo hacia el diagnóstico, Ajá, doctor. claro. Yo me iría por la letra D, una neurocisticercosis en fase encefálica. Ok, Gracias. sí, claro. Adelante. ¿Avanzamos o quieren dar alguna otra opinión? ¿Sí? Ok. Le hacen una punción lumbar con examen de líquido cefalorraquídeo y el reporte es 50 células por milímetro cúbico con un predominio de polimorfonucleares, glucosa baja y proteínas con una discreta elevación. Entonces le solicitan una interconsulta a neurología y el neurólogo que la vio la describe somnolienta, indiferente a los estímulos, pobre movilidad de las 4 extremidades. A lo que ya conocíamos agrega que hay una hiperreflexia muy acentuada y que tiene una respuesta plantar flexora bilateral. En la nota el neurólogo comenta diferentes posibilidades diagnósticas y le pide una resonancia magnética cerebral, que me imagino que quieren verla, ¿verdad? Ok, aquí les voy a presentar la resonancia magnética en diferentes fases y en diferentes cortes y en diferentes tiempos. Aquí estamos viendo un T1 axial, otra vez un T1 axial un poco más arriba, un T2 a nivel de la silla turca. Aquí vemos la protuberancia, aquí y los hemisferios cerebrales. Otra vez un T2. Esta es el mesencéfalo. Aquí vean qué bonito el quiasma óptico. Miren qué hermoso se ve el quiasma óptico aquí. Como dato adicional. Otra vez un T2, un poquito más arriba. Aquí estamos viendo el sistema ventricular. De nuevo un T2. Vamos subiendo. Otro más hasta arriba. Y ahora vemos un FLAIR.
una imagen Fluid Attenuation Inversion Recovery, y vemos diferentes imágenes, esta a nivel de fosa posterior, a nivel de los ventrículos laterales, y ahora la contrastada. Esta es la imagen en T1 con realce con gadolinio. Las imágenes hablan por sí solas. Ok, ahora ¿qué quieren opinar ya con respecto a la resonancia? Les dejo esta imagen que está bellísima. Bellísima para no tenerla uno, ¿verdad? Entonces, ¿quieren opinar? Raimundo, despiértate, wake up, my friend. Ajá, ¿y qué será? Una cisticercosis sí es una buena alternativa. Aquí lo que estamos viendo es lo que en neuroradiología se describe como lesiones anulares, porque es un anillo. Recuerden que las lesiones anulares, hay más de 10 entidades patológicas que pueden dar lesiones en anillo. Les voy a nombrar algunas. Cisticercosis, tuberculoma, metástasis, cualquier tipo de infección micótica, vasculitis, infartos, absceso cerebral, neoplasias primarias y secundarias. Entonces hay por lo menos 10 entidades que pueden darlo. Están preciosas, ¿verdad? Vean, están como dibujadas. Múltiples. Esa ya la presentó el doctor Lara ayer, es ni más ni menos que Matilde Montoya, la primera mujer médico que hubo en México, contra toda la oposición de los varones que no querían que fuera doctora, que hubiera una mujer, que era denigrante que hubiera una mujer, y ahora son mayoría en las escuelas de medicina. Al rato los que vamos a tener que pedir permiso para estudiar medicina vamos a ser los varones. Entonces, una vez que el neurólogo que la vio la resonancia, concluyó que era un cáncer de ovario con metástasis múltiples al sistema nervioso central y la deriva para su manejo a oncología. Pero oncología le encuentra un tumor quístico del ovario. Así que tomen chango su virote. Entonces le vuelven a pedir una interconsulta a neurología y en esta ocasión me toca verla a mí por azar y a lo que previamente tenía les agrego que tenía signos meningios floridos. La paciente estaba como una tabla, como un palo, y entonces yo pensé que probablemente la paciente lo que tenía era una tuberculosis miliar en el sistema nervioso y le iniciamos un cuádruple esquema antifímico con el cual la paciente presenta una evolución clínica buena con recuperación gradual y la seguí por un año. Y la paciente fue mejorando, incluso la tomamos ya en una etapa sumamente avanzada con una cantidad brutal de lesiones, pero la paciente logró recuperarse a tener vida de relación, a caminar ayudada con sus familiares, quedó con bastantes secuelas, pero sobrevivió. Y en la resonancia de seguimiento lo que encontré que hubo una reducción progresiva en el número de lesiones y en el reforzamiento con gadolinio hasta que finalmente desaparecieron. Entonces, ya como corolario, la tuberculosis del sistema nervioso central es una infección grave, obviamente, que adopta diversas formas clínicas, desde la meningitis, que es la que más conocemos y dominamos, el tuberculoma, la forma miliar, que esta fue la que les acabo de presentar, una forma miliar con microabscesos tuberculosos. El diagnóstico puede ser muy sencillo o puede ser, como en este caso, muy difícil, porque decimos, caramba, si tiene 10 años y estuvo curada, pues no puede ser una meningitis tuberculosa, ¿verdad? Y luego cuando vemos la resonancia y vemos esas lesiones, pues se piensa en una cisticercosis, no en una tuberculosis. Entonces el diagnóstico puede revestir un grado alto de dificultad
Está basado en el cuadro clínico, el líquido cefalorraquídeo y la neuroimagen. La reacción de polimerasa de cadena es de alta sensibilidad y especificidad, pero toma hasta 48 horas para tener el resultado. A raíz del advenimiento del VIH, la tuberculosis del sistema nervioso central ha incrementado considerablemente. Con Edith traté un número pues, no despreciable de pacientes con SIDA y manifestaciones neurológicas de distinta tipo, entre ellos tuberculosis. El diagnóstico diferencial incluye obviamente a las micosis del sistema nervioso, la meningitis carcinoma, entre otros. Y el tratamiento, pues ustedes lo conocen, es el cuádruple esquema por un tiempo de 18 a 24 meses. Ya para llevar a casa, la meningitis tuberculosa, el cuadro clínico puede ser muy complejo, polifacético. Podemos, como en este caso, enfrentarnos a factores que nos inducen a error, como ese tumor quístico del ovario, que pues fue un distractor, pero un distractor difícil de eludirlo, y más con esa elevación discreta de los marcadores de actividad tumoral. En este caso, se dio el síndrome de las hermanas de Cenicienta. ¿Se acuerdan que las hermanas de Cenicienta tenían unas patotas y cuando el príncipe encuentra la zapatilla de cristal va y ellas a producto de gallina tratan de meter el pie como dé lugar, ¿no? Entonces, aquí el neurólogo que la vio la primera vez encajó el diagnóstico porque vio el tumor del ovario y dijo, es una metástasis, bla, 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 y perdió de vista otras alternativas, ¿no? Y eso es importante a tomarse en consideración. Hay que ser cauto en el peso específico de cada dato clínico. Siempre debemos considerar una sana dosis de autocrítica y replantear nuestros diagnósticos, porque absolutamente ninguno de nosotros, hasta yo me equivoco, fíjense. Y cuando es posible debemos dejar el traje de la autosuficiencia y hacer la famosa consulta por pares, es decir, hablarle a alguien y decirle, oye, échame la mano, ¿no? Porque yo ya di lo que daba y no encuentro el diagnóstico. Y finalmente esta otra versión de Cupido y Psique, de un pintor francés que a mí me encanta, William Bouguereau, que es muy poco conocido, pero que es un pintor extraordinario y nuevamente representa el maridaje de la pasión con el intelecto. Les agradezco mucho.